En el comentario del día de hoy, 5 de julio del 2024, inicio con la siguiente interrogación, en el sentido de que si saben por qué últimamente le ha crecido la nariz al narcopresidente. Y ello tiene mucha semejanza con el personaje de Carlo Collodi, un florentino escritor de las aventuras de Pinocho. Este personaje nació de un trozo de madera de pino, en donde el padre de esta marioneta, de este títere, se llamaba Geppetto, y cada vez que mentía le crecía la nariz. Y el fin de la creación de ese personaje por parte de Carlo Collodi no fue o no nació para fascinar a los niños, sino más bien como una exploración muy profunda a los matices más oscuros de la humanidad. O sea, buscar por qué el ser humano miente como si fuera algo natural. Y ello tiene mucha aplicación al narcopresidente, porque según mediciones de Luis Estrada, a cada circo mañanero, este personaje miente 94 o comete 94 mentiras en cada mañanera. Y esto viene al caso porque pues el narcopresidente tiene la cara de tonto, porque tiene una mirada perdida y una nariz demasiado prominente. O sea, es narigón, y sí tiene la fachada de Pinocho. Si se fijan en el semblante del narcopresidente, se queda como si fuera un tipo poseído por alguna fuerza extraña, que refleja los matices más profundos y oscuros de la humanidad, porque a base de mentiras y a base de deshonestidades llegó a la presidencia de la República y se convirtió en el ídolo, en el Mesías de barro, de gente sin moral, sin dignidad, parásitos que nunca les ha gustado trabajar, y que además en su incultura, su ignorancia, odian a los ciudadanos que trabajan y que con su esfuerzo han logrado un estatus económico clase media, y que gracias a su esfuerzo personal han contribuido al desarrollo nacional, y además son los que con sus impuestos sostienen a ese grupo de holgazanes y huevones, así como al narcopresidente y a sus huevones y deshonestos hijos. Y esto viene al caso porque en el circo del día de hoy, 5 de julio del 2024, el narcopresidente se dedicó a alabar a sus 4 hijos, diciendo que habían aguantado los embates y que afortunadamente Gonzalo no iba a participar en el gobierno de la corcholata, y que eso lo ponía muy contento porque es todo un sufrimiento, y que además ellos se dedican a la producción de chocolate que lleva el nombre de Rocío, que es el nombre de su difunta esposa.
Y ello no es más que una posición de un mentiroso y además farsante, porque quiere representar a un sujeto humilde igual que sus hijos, cuando es fama pública que el narcopresidente actuó a la sombra del poder para favorecer a la delincuencia organizada, y como contraprestación les dedicó su política de abrazos y no balazos para que quedaran impunes en sus delitos. Y por otro lado, él recibió $2 millones en 2006 del cartel de Sinaloa y $7 millones en 2018 del mismo cartel, y esa es la calidad moral del narcopresidente. Pero además en su circo recordó la situación actual de Loret de Mola, en el sentido de que por eso le pasaba lo que le está pasando, de ser un perseguido político, que porque se atrevió a hablar mal de la honestidad de sus hijos. Y para estar en contexto, me permito exhibir la siguiente declaración del narcopresidente alabando a sus hijos y expresando una euforia hacia ellos, y además un desprecio y una burla sarcástica a Loret de Mola, que junto con Broso, la esposa de Loret, y los directivos de Latinos están siendo objeto de persecución política, armándoles una investigación ante la Fiscalía General de la República por denuncia del señor Pablo Gómez, que es el titular de una dependencia que es semejante a la Gestapo alemana, relativa a la investigación de inteligencia financiera, y que dice así el narcopresidente. Y aprovecho pues para decir que tengo la fortuna de tener 4 hijos que los quiero mucho. Ya ven que los padres no podemos hablar mal de los hijos, ¿no? Siempre nuestros hijos son los mejores. Pero estos se han portado muy bien porque han aguantado todo. Y son honestos, no son corruptos. De ahí fue donde se equivocó, entre otras cosas, ¿no? Loret de Mola, pensando que ese era mi flanco débil, mi talón de Aquiles, pero no. Resulta que son honestos mis hijos. Y me da mucho gusto y mucha satisfacción. Porque no son ricos. Tan es así que cuando le dije a Loret, a ver, vamos a cambiar todo lo que tú tienes y tu familia con lo que yo tengo y mi familia, incluyendo para sus farsas, hijos, todo. Se quedó callado, porque él sí tiene. Aquí va mi respuesta. Claro que a mí. Bueno, este personaje no pasa de ser un cínico y un hipócrita, pues no tiene empacho en mentir a sabiendas de que es fama pública que sus hijos andan en vehículos blindados, último modelo,
que son favorecidos por contratos a modo otorgados a prestanombres, y que tienen mucha intervención en las obras del gobierno del narcopresidente más importantes, como son las obras del Tren Maya, el aeropuerto, las obras de Texcoco, de Tabasco y de Dos Bocas. Total que es un tipo mentecato que va a llevar como estigma, una vez que se vaya a la chingada, no solamente que es un narcopresidente, sino que además le creció la nariz a semejanza de Pinocho. Y para comprobarle que el narcopresidente es un personaje corrupto que está coludido con la delincuencia organizada, me permito recordarle la acusación de Porfirio Muñoz Ledo cuando le acusó de que tenía contubernio con el narcotráfico y que López nunca lo desmintió, más bien lo atacó diciendo que ya estaba enfermo y que seguramente tenía demencia senil. Pero afortunadamente la señora Anabel Hernández es una investigadora que se ha dedicado, a raíz de la muerte de su padre a manos de la delincuencia organizada que protege López, se ha dedicado a investigar y descubrir corruptelas. Ella fue la responsable de, sus investigaciones, de que se llamara a García Luna y fuera remitido a la cárcel. De manera que sí tiene mucha calidad moral y tiene muchos conocimientos de las actividades que realizan los personajes políticos, incluyendo al narcopresidente, con el narcotráfico. Y ella es autora de una investigación en su libro y vuelve a acusar de manera muy clara que el narcopresidente recibió dinero del cartel de Sinaloa, tal como se acredita con sus declaraciones así. Hay por lo menos 3 testigos directos que lo señalan, López Obrador, con nombre y apellido, de que usted y sus campañas presidenciales recibieron dinero de origen ilícito. El primer testigo es el rey Zambada, hermano del Mayo Zambada. Usted lo conoce mejor que nadie. Él afirmó ante un juez de Nueva York que le dio dinero a su campaña presidencial en el 2006. El segundo testigo es Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, quien declaró en 2010 en México y en 2012 en Estados Unidos que le dio dinero directamente a usted, en sus propias manos, en un hotel de paso, en 2006, para poder alimentar su sed de llegar a la presidencia de la República. Dinero que venía de esa misma organización de Sinaloa. Tercer testigo, Dámaso López Serrano, alias El Minilic, quien fue integrante de esa organización de Sinaloa por varios lustros y que después, actualmente, es testigo protegido, testigo colaborador del gobierno de Estados Unidos. Él en entrevista me afirmó a mí y ha afirmado al gobierno de Estados Unidos cómo los chapitos le dieron a usted, López Obrador, le dieron a su campaña presidencial dinero en el 2012. Mi primera idea para grabar este TikTok era hablar sobre la conferencia que di allá, sobre lo que señalé de las complicidades de Andrés Manuel López Obrador con una organización de tráfico de estupefacientes, de la propia Claudia Sheinbaum, pero ahora me encuentro con la sorpresa de que el 28 de junio pasado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador,
me dedicó casi media hora de su conferencia matutina, ahí en Palacio Nacional. Antes que nada, habría que decir que López Obrador ha mentido durante tantos lustros a la sociedad mexicana que hacerlo es habitual y espontáneo, tan natural que hasta pareciera que él mismo se lo cree. Pero en realidad López Obrador es solo un engañabobos y espera que los demás nos quedemos ahí sentados estupefactos escuchando sus mentiras. Se acabó. Que conmigo no cuente para sus farsas. Bueno, no me queda o no me resta más que concluir diciendo que además de que el narcopresidente, a 3 meses de que se vaya a la chingada, prácticamente son 2 meses, no solamente va a llevar el estigma de narcopresidente, mitómano, insolente, perverso, ruin, procaz, sino que además también va a llevar el estigma de que le creció la nariz, porque ello demuestra los matices más profundos de la oscuridad de la humanidad en su adicción a mentir. Y ese fue el éxito del narcopresidente para llegar a la presidencia de la República, mintiendo, engañando pendejos y bobos, como bien lo dice la señora Anabel Hernández. Y eso de que sus hijos se van a dedicar a la venta de chocolates es la pura paramaya, es la pura fachada. Están millonarios y se hicieron a la sombra del narcopresidente narigón. Muchas gracias.